Apreciables hermanos, buenos días. En este día del Señor, domingo, nos vamos a dar la tarea de tener la reunión, pero en nuestros respectivos hogares. Les suplico, por favor, no solamente su fina atención, sino que también tomen sus Biblias. Tomen sus Biblias y ábranla, por favor, en el libro de los Salmos. Vamos a leer el salmo más conocido de todos, que es el Salmo 23. Les voy a suplicar que hagan eso. Iniciemos elevando una oración a Dios. Padre eterno, te doy gracias en este día maravilloso por darnos la oportunidad ahora en los hogares de invocar tu nombre y decirte que tú eres nuestro Dios. Depositamos en ti toda nuestra fe y toda nuestra confianza. Nos vemos obligados a estar en nuestros hogares por la situación que el mundo está viviendo actualmente. Pero confiamos en que como Dios nuestro, esto ha de pasar y tú nos has de guardar a todos. Sea pues tu bendición en estos momentos sobre tu iglesia, en cada hogar que están mirando los hermanos este video, y nos cubras a todos con tu presencia y que no tengamos ningún temor. Por el contrario, que siempre estemos confiados en que tú eres nuestro pastor y nada nos va a faltar. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 23, hermanos, lo sabemos todos. Me voy a permitir leerlo ustedes en su casa, pero háganlo también, por favor. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanos, el libro de los Salmos siempre ha tenido un encanto muy especial para todos los creyentes de todas las épocas, de todos los tiempos. En los Salmos encontramos las experiencias de los creyentes del Antiguo Testamento, que también vivieron en medio de cosas como las que estamos viviendo. No solamente hubo maldad, también hubo dificultades, y en algunos momentos fue tan aguda la situación que llegaron a atemorizarse. A nosotros hoy, los cristianos, nos resulta, cuando leemos el Salmo 23, nos resulta fácil identificarnos con ese salmo. ¿Por qué lo voy a decir? Porque este salmo se usa, hermanos, para acercarnos a Dios, se usa para obtener consuelo, se usa para obtener fortaleza, y aquella gente de la antigüedad encontraron exactamente esto que estoy mencionando: fortaleza y consuelos en sus momentos de dificultad. Y de entre todos los salmos, que sabemos que son 150, este Salmo 23 sin duda es uno de los más conocidos, es uno de los más apreciados. En sus 6 versículos, que no son muchos por cierto, todos los creyentes de todas las épocas, de todos los lugares, han encontrado en ese salmo aliento, han encontrado confianza para afrontar las diferentes experiencias y etapas de la vida. Y en especial, este salmo, hermanos, ha acompañado a muchos en su lecho de muerte. Y justamente el contenido de sus palabras ha iluminado sus rostros para que en el tramo final de su vida asuman que van a tomar un espacio muy especial en la presencia de Dios. Para nosotros, en este tiempo, nos resulta fácil identificar y pensar casi en automático en el Señor Jesucristo, que es el buen pastor, cuya figura es reiteradamente exaltada en el Nuevo Testamento. Así, por ejemplo, recordarán ustedes lo que dice Juan 10:11, dice Jesús: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Quiero que notemos la similitud del Salmo 23, de la experiencia del rey David, con la experiencia nuestra, por todo lo que el Nuevo Testamento nos dice.
Asimismo, recordarán que en Hebreos 13:20 dice la Escritura: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto. Allí nos hace saber, Él es el gran pastor y es nuestro pastor. Y otro pasaje, nada más para mencionar 3, dice la Biblia: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Eso nos dice 1 de Pedro, capítulo 2, verso 25. Todavía hay como una introducción a este salmo, podemos decir que este salmo se relaciona con el anterior, o sea el 22, y con el siguiente, o sea el 24. En el salmo 22 podemos ver al buen pastor que su vida da por las ovejas. El salmista profetizó con todo lujo de detalles acerca de cómo serían los sufrimientos de Cristo, según nos lo describe el Salmo 22. A partir de ahí, la muerte del Señor Jesucristo, y eso es algo maravilloso, dejó el poder de su aguijón que atemorizaba a todo mundo. Eso dice el Salmo 22. Pero en el Salmo 23 se nos describen las glorias que vendrían tras estos sufrimientos. Cuando la Biblia, y a veces lo cantamos: alzaos, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Ese Rey de Gloria es justamente el buen pastor. Y aquí está, en medio de estos dos salmos, el 22 y el 24, tenemos el 23 que nos habla de las experiencias de todos los cristianos desde el día en que llegó a ser beneficiario del supremo sacrificio de Cristo hasta el momento cuando partamos a la gloria con Él. Bien. La primera cosa que quiero señalar se encuentra en el versículo número 1. Por favor, todos digan conmigo: Jehová es mi pastor. Aquí nos dice la Biblia, el Señor Jesucristo es nuestro buen pastor. Repetimos lo que dice Juan. Dijo Jesús: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero miren lo que dice también en el capítulo 14, en el verso 15 nos dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo las conozco y pongo mi vida por las ovejas. Reitera una vez más que el buen pastor es el pastor que está dispuesto a dar su vida. Y luego señala que nosotros somos sus ovejas. Permítame decirle acerca de las ovejas. Las ovejas son animalitos semiciegos, es decir, no tienen buena vista, pero tienen una excelente audición. Las ovejas además son un tanto torpes, no son muy inteligentes, pero además las ovejas son inofensivas, no tienen habilidades de lucha, no tienen garras, no tienen colmillos, no se saben defender. Pero también algo más, las ovejas no comen cualquier cosa, y eso lo debemos de apreciar. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto que son un poquito, carecen de una buena visión, pero sí oyen bien la voz de su pastor, y eso les da absoluta confianza. No sé si algunos de ustedes habrán visto cómo algunas ovejitas les ponen algo que parece ser que se llama cencerro, y la que va a la punta va caminando, que es la más viejita o la más de experiencia de las ovejitas, y van veniendo, mientras van caminando se suena el cencerro, y ese sonido atrae y mantiene unidas a las demás. Eso mismo ocurre con nosotros. Cuando escuchamos la voz de Dios, cuando escuchamos la palabra del Señor, inmediatamente nos convocamos, nos reunimos. Siempre hay que estar dispuesto a estar en la presencia de Dios y escuchar su voz. Entonces, la primera cosa que vemos es que Jehová es mi pastor. Pero aquí hay algo más que quiero resaltar. En estas tres palabras, Jehová es mi pastor, encontramos muchas cosas preciosas. Nos dice que Jehová es, no que Jehová fue o que Jehová será. Nos dice Jehová es. Hoy, en este tiempo, el Dios es el buen pastor. Nunca olvidemos eso. No es algo que fue del pasado o que aguardamos para el futuro. No, esto es algo presente, es ahora, es en estos momentos. Pero además dice, es mí. Y esa es otra palabra que debemos apreciar. Dice mí. David decía, es mi pastor. A mí no me aprovecha mucho que Dios sea pastor de ustedes, si no es mi pastor.
O a ustedes tampoco les aprovecharía el hecho de que fuera mi pastor y no de ustedes. Pero lo maravilloso de esto es que podemos decir que es algo que nos pertenece. Mira cómo dice Jehová, es mío, es de usted, es de nosotros, es mi pastor y por ello nada nos faltará. Esta es la segunda idea. Ahí mismo en el versículo número 1 dice, nada me faltará. Hermanos, esta frase, nada me faltará, significa que Dios, escuche bien, Dios no nos da todo lo que queremos. Eso no es cierto y no se engañe. Dios no nos da todo lo que nosotros queremos, lo que anhelamos, no. Pero sí nos da todo lo que necesitamos. Si bien es cierto que no nos da todo lo que pedimos o todo lo que queremos, pero sí nos da todo lo que necesitamos. Por eso la Biblia dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. No otras cosas, porque a veces nos ocurre eso, que pensamos, ¿por qué si Dios no me da esto o por qué no me da aquello? Dios nos da exactamente lo que necesitamos. Por eso nos dice también la Biblia que, y eso es algo maravilloso, el pan nuestro de cada día. Es algo, Dios es algo tan maravilloso que nos da exactamente lo que requerimos para ese día. El maná caía para ese día. Si usted lo almacenaba, la Biblia dice que se echaba a perder. Porque Dios quiere que no nos afanemos por el día de mañana, porque Dios suplirá todo lo que nos falta. Dice la Biblia, joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Nos dice el Salmo 37, 25. Dice la Biblia también, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta, ¿sí? Según las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Así lo atestigua el Espíritu Santo por pluma de Pablo en Filipenses 4, 19. También nos hace saber, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no os dejaré. Eso nos dice Hebreos 13:5, y nos repite, y algo precioso en 1 Timoteo 6:8. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pasamos al siguiente versículo, que es el versículo 2, donde dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Ya el Señor Jesucristo, todos conocemos cuando hizo la invitación, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, lo testigua el Evangelio según Mateo 11:28. Otra vez nos dice la Escritura, el apóstol Pedro, conociendo precisamente esta problemática, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El mundo, hermanos, y algunos creyentes, quizás no todos, pero el mundo vive en un estrés emocional continuo, viven cansados física y espiritualmente, con inmensos vacíos internos, tanto que toman cualquier cantidad de antidepresivos para poder estar tranquilos. Pero todos sabemos que solamente el Señor Jesucristo puede hacernos descansar, y esto en lugares de delicados pastos. Si no aprendemos, hermanos, a descansar en Él, entonces seremos personas estresadas, tristes, melancólicas, con depresión y con demasiadas ansiedades. Pero Dios nos dice así, que echemos sobre Él nuestra carga y Él nos sustentará. Bendito sea Dios que tenemos ese refugio, ir hacia Dios y contarle todas nuestras vicisitudes, todos nuestros problemas, todas nuestras angustias. Él es bueno y nos ha de ayudar. Enseguida dice este mismo versículo, junto a aguas de reposo me pastoreará. Qué lindo, hermanos, que saber que la oveja no debe comer cualquier comida, porque si come cualquier cosa, seguramente se enfermará. El cristiano debe comer únicamente la palabra de Dios, de otra manera se enfermará espiritualmente. Los pastores en aquel entonces, y David no se les olvide que era un pastor, conducían las ovejas a lugares que él había ya previamente identificado, lugares de pastos verdes, deleitosos, ricos, y allí los conducía. Y así también nosotros, hermanos, tenemos la bendición de abrevar, de alimentarnos en la palabra de Dios. Bien que dice la Escritura, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Nosotros sabemos cuánta bendición, cuánta paz, cuánta dicha cuando escuchamos la voz de Dios y toca nuestros corazones, nuestros espíritus se robustecen,
nuestras almas encuentran sosiego y tranquilidad. Dice la Escritura, fueron halladas tus palabras y yo las comí, decía Jeremías, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Maravilloso esta expresión que usa el profeta Jeremías. Tus palabras yo las comí y fueron para mí motivo de gozo. Y esa es la verdad. El Hijo de Dios lo dice de diferentes formas. Dice, el que oye mi palabra y crea el que me envió. La gente decía, jamás hombre alguno habló como este hombre. Porque las palabras de Jesús, hermanos, son espíritu y son vida. Y es lo que todos necesitamos. Y entonces viene en ese mismo versículo siguiente, nos dice la Biblia, confortará mi alma. Qué maravilloso es cuando nos sentimos, estamos en confort, estamos así en un ambiente agradable. Hermanos, la oveja es inofensiva y nosotros somos también vulnerables a los ataques del enemigo de nuestras almas. Y es por eso que necesitamos la protección del buen pastor. Qué bueno es saber que la palabra confortar significa vigor, significa dar fuerzas, significa dar aliento, significa dar estímulo. Y eso es lo que hace Dios. Dice la Escritura, si luego lo ven en el Salmo 62:1, dice, solo en Dios descansa mi alma, de Él viene mi salvación. Por supuesto, hermanos, el único que otorga descanso es Dios, es Jesucristo. Dice la Biblia, si tu ley no hubiera sido mi delicia, yo en mi aflicción hubiera perecido. Eso es verdad. Nuestra alma languidece y perece cuando nosotros no encontramos en Dios lo que andamos buscando en otros lugares. Por nada, dice la Biblia, estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y luego dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es lo que todos nosotros tenemos que hacer. ¿Qué es entonces lo que Él conforta? El alma, es decir, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestra voluntad. Entonces, ¿qué debemos hacer? La santificación, hermanos, es el proceso a través del cual nuestra mente está siendo restaurada y renovada. Pero no solamente el alma, también los sentimientos que deben ser controlados por el Espíritu Santo y las decisiones que tomamos día con día. Esto es algo importante, por eso la Biblia nos enseña, y era el exhorto que le daba Dios a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, de día y de noche, todos los días. Tenemos que acudir a Dios todos los días, tenemos que leer la Biblia, todos los días tenemos que llenarnos de los pensamientos de Dios. De esa manera podemos estar tranquilos y sosegados. Pero luego dice el verso 3 también, en otra parte, dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Hermanos, las sendas de justicia son las sendas de santidad, son las sendas del rechazo al pecado y a todo aquello que se opone a los buenos principios y a la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que transitar por esas sendas. El Espíritu Santo nos dice, por pluma del apóstol Pablo, absteneos de toda especie de mal. Significa, hermanos, que hemos de vivir en el orden que las Escrituras establecen y no de nuestra propia opinión. A veces somos personas así, que nos creemos sabios en nuestra propia opinión, y ahí está la dificultad. Hermanos, si el Señor Jesucristo es nuestro pastor, entonces nosotros debemos caminar detrás de Él, por donde Él camina, no por el camino que yo misma establezca o sugiera, no, tenemos que seguirlo. Él dice así: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Nosotros tenemos que seguirlo. ¿Por qué? Porque mire, dice la Biblia que el camino de la justicia es hacia arriba. El camino de la justicia, en el camino de la justicia está la vida, pero en esos caminos de justicia de Dios no hay muerte. ¿Por qué razón decimos esto? Porque la Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Tengamos cuidado. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Acudamos al Señor. Y luego nos dice en el verso 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Hermanos, en el mundo en que vivimos hay montañas, hay valles. Unas veces vivimos en las montañas, es decir, estamos en lo más alto de nuestra efervescencia como creyentes y todo marcha bien.
Pero en otras veces, hermanos, vivimos en los valles, es decir, en los problemas, en las luchas y otras cosas. Pero independientemente de todo, hemos de confiar en Dios. Él tiene todo bajo su control. Cualquiera que sea nuestra condición y situación, debemos aprender a vivir confiando en Dios. El apóstol Pablo decía, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nosotros aprendemos a vivir así, nuestra vida estará segura. Estos días, hermanos, se están distinguiendo por la incertidumbre, por la inquietud. Pero no olvidemos que Dios está con nosotros. Fíjese que el día de ayer alguien habló y hubo truenos y lluvia y se fue la luz. Y la gente, hermanos, algunos se espantaron. Hay gente que le da miedo a los truenos, la lluvia, la oscuridad. Recordemos que dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no importa, no temeré mal alguno. Y la razón es una. Escuche por qué. La sombra, hermanos, solamente se puede observar cuando hay luz. Si no hubiera una pizca de luz, no se vería la sombra. Todo estaría oscuro. Pero el salmista decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, sombra. Pero para que haya sombra, insisto, debe haber luz. Y todos sabemos quién es la luz. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz. Entonces, si Él está, no tengamos miedo. La sombra no es eso más que eso, es decir, es una sombra. Pero la luz es verdadera y es Dios. Bien, ahora dice, fíjese bien, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Hermanos, en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra no temas o similares, semejantes, fíjese bien, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, aparecen 365 veces. ¿Qué le parece? ¿Cuántas? 365. ¿Cuántos días tiene el año? 365. Esto indica que hay un no temas para cada día del año. ¿Qué le parece? Así que cuando usted llegue usted al mes al final de este mes, diga, ¿qué va a pasar qué va a pasar para el mes de mayo? Diga, no temer mal alguno porque hay otras promesas más de parte de Dios para nuestra vida. ¿Sí? Fíjense lo que dice la Biblia, pero en la versión Nueva Internacional. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. ¡Qué maravilloso! Les decía en la proyección anterior, cuando los niños están en su casa en las noches, cuando llueve, hay truenos y demás, y se va la luz, gritan, mamá, papá. ¿Sabe qué hace mamá o papá? Nada más dice, aquí estoy, hijo, no temas. Y con eso se disipan los temores de las criaturas. Hermanos, esos somos nosotros los seres humanos. Y el Dios nuestro nos dice, Aarón, y ahí ponga usted su nombre, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y entonces podemos decir, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, dice la Biblia, no temeré lo que me pueda hacer el coronavirus. Entonces no vamos a temer absolutamente nada, porque Dios está conmigo. Él nos acompaña donde quiera que vayamos, y es algo maravilloso que sepamos. Voy a repetir esto un poquito más adelante. Miren lo que dice el Señor. No se te olvides. Y tú sabes que debemos atesorar en nuestro corazón por nuestro propio bien. Dice, escucha bien. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Nosotros estamos escuchando la voz de Dios continuamente, pero tenemos que ponerla por obra, tenemos que obedecerla y tenemos que caminar exactamente al amparo del eterno Dios. Entonces dice el Señor así, escuche, que si nosotros escuchamos, es decir, obedecemos, es decir,
ponemos en práctica lo que Dios nos dice. Entonces dice, el bien y la misericordia. Déjenme meterle otra vez lo de la sombra. Donde quiera que vayamos, va nuestra sombra. Por donde quiera que vayamos, va nuestra sombra. Bueno, pues nos dice el Señor dos cositas. Lo voy a repetir enseguida. El bien y la misericordia. ¿Sabe cómo que sería? Como unos guardaespaldas. ¿Qué le parece un guardaespaldas que se llama el bien y otro guardaespaldas que se llama la misericordia? ¿Cuál quiere? El bien para toda escasez, para todo peligro, para... ¿sí? Y la misericordia, no, es algo maravilloso. Enseguida lo voy a repetir eso. Ahora, dice la Biblia, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, y repito, el coronavirus o lo que sea. Pues Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No somos insensatos, hermanos. Por eso estamos transmitiendo esto, porque atendiendo a lo que nos dicen nuestras autoridades gubernamentales y sanitarias, estamos nosotros transmitiendo por esta vía. Pero también debemos saber algo, que Dios nunca nos va a fallar. El hombre puede fallar, las noticias también, pero lo que Dios dice, eso es verdad. Dice la Biblia, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de eso, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Así nos dice Deuteronomio 31:6. ¡Qué maravilloso! Y las promesas del Señor, hermanos, son fieles y verdaderas. No tenemos por qué angustiarnos. Ahora miren lo que sigue. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Me encanta eso. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, dice el verso 4. Ya dijimos hace un momento que las ovejitas son semiciegas. A veces no ven al pastor, pero oyen el sonido de su callado y lo siguen. Es decir, son guiados por el sonido. Y esto es algo maravilloso. La Biblia dice que nosotros lo hemos visto, pero hemos oído su bendita palabra. El exhorto que Moisés dio al pueblo de Israel es algo que nos debe alentar a todos. Mire cómo dijo Moisés. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponerlos por obra. Y dice ¿por qué? Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Y luego otra vez dice, guardad pues mucho vuestras almas. Allí mismo sigue diciendo, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego. Y dice, ¿para qué? Para que no os corrompáis, ni hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que haces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirváis. Escuche bien, escuché algo que me maravilló, me gustó mucho de una ilustración. Dicen que un anciano llamó a su hijo. Ya estaba el anciano muy delicado de salud, y le dijo, hijo, ven, y le entregó una piedra. Cuando le entregó la piedra le dijo, mira hijo, esto es la herencia de mis ancestros. Esto se lo dieron mi bisabuelo a tu abuelo. Tu abuelo se lo dio a mi padre. Y hoy, hijo, yo también te doy esta piedra. Es de muchísimo valor. Es un diamante. El muchacho la cogió y la atesoró. Murió el anciano. Pasaron los días. Y aquel joven tuvo un problema de carácter económico muy fuerte. Entonces fue a vender esa piedra. Y llegó con las personas que valúan esas cosas. Y dijo, le vendo este diamante. Aquel hombre tomó la piedra y lo miró con extrañeza. Se puso en su ojo el lente y miró. Y se rió. ¿Y sabe por qué se rió? Porque dijo, hombre, esto no es un diamante,
Esto es un pedazo de vidrio. ¿Cómo es un diamante? No, esto no es esto está engañado. Le dijeron que era un diamante, pero no es un diamante, es un pedazo de vidrio. Aquel hombre insistió que sí era diamante. Dice, ¿cómo puede usted probarme que no es diamante? Le dijo el hombre a aquella persona. Dice, mire, un diamante no se puede quebrar. Sacó un martillo y dice, si yo le pegara a un diamante, no le sucedería nada al diamante. Con este martillo, si no tiene inconveniente, se lo voy a probar, pero voy a destruir eso. Con tal de salir de sus dudas, aquel hombre aceptó, puso en una planchita aquella piedra, le pegó y se hizo añicos. No era un diamante. Escuchen, hermanos, eso es lo que nos legaron nuestros padres. Una religión que nos hizo saber que era lo mejor. Pero cuando vienen los problemas como ahorita, la gente no sabe qué hacer. Quiere buscar solución en el precio de esa piedra y no vale absolutamente nada. Pero la bendita palabra de Dios vive y permanece para siempre. No nos dejamos llevar por otras cosas más que por lo que es la bendita palabra de Dios. Entonces dice así la Escritura: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pero escuchen, oyen mi voz y me siguen. Nosotros no vemos al Señor, pero oímos su voz en su santa palabra y le seguimos y lo creemos. Así que la fe, la Biblia dice, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No son tradiciones, no son dogmas, es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y la Biblia nos enseña y nos dice, por fe andamos, no por una piedra. Por fe andamos, no por vista, dice 2 Corintios 5:7. Y luego nos dice, hermanos, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, nos señala el verso 4. Ya estamos terminando. La palabra de Dios, hermanos, nos otorga, entre otras muchas cosas, sanidad. Recuerda, la Biblia dice, envió su palabra y lo sanó. Cuidado, qué maravilloso saber que la palabra de Dios nos protege, nos circunda, pero también nos ofrece guía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Prosperidad, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Crecimiento. Si nosotros gustamos la palabra de Dios, nuestra vida se va a desarrollar, creeremos y nuestra fe estará bien puesta. Libertad, y conoceréis la verdad, la palabra, y la verdad os hará libre. Santidad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso y muchas cosas más, hermanos amados. Dice la Biblia, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Dice la Biblia, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que queríais tener la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice la Biblia, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y llegas conforme a todo lo que debe estar escrito, porque entonces serás prosperado y todo te será bien. Dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad nos será libre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? No como los cantos, perdónenme y no se ofenda. Libre para danzar. No. Libre, escuche, de todo temor. Libre de todo miedo. Libre de toda angustia. Libre de toda preocupación. Libre de todo lo que estamos escuchando. Nosotros estamos tranquilos para la gloria de Dios. Él dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y que al que me vio, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¡Qué maravilloso! Y aquí llegamos al siguiente. Dice, aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, dice el verso 5. Hermanos, aunque tuviéramos enemigos afuera de la casa que nos quieren hacer daño y aún matarnos, como el COVID-19, la Biblia dice que nuestro amado Señor ha aderezado mesa, es decir, Él nos da la paz para comer tranquilos en su presencia sin problemas. Así como cuando vamos al descanso, decimos, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Así también cuando vamos a comer los alimentos, estamos reunidos en casa, no tenemos miedo, estamos bajo la protección del Todopoderoso. No temamos, por favor, no temamos en ninguna circunstancia. No importa cuánta gente quiere hacernos daño, no importa cuántas dificultades enfrentemos, no importa cuántas necesidades tengamos,
Comeremos en completa paz porque sabemos que Dios tiene control absolutamente de todo. Finalmente, dice la Biblia, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esta frase se complementa con lo que dice Colosenses 2:10, que estamos completos en Cristo. No nos falta absolutamente nada. No queremos más que a Jesucristo. Él es el todo suficiente. Hermanos, la unción de Dios que está en nosotros significa que Dios ya nos dio todo. Fíjense lo que nos dio Dios. Nos dio a su Hijo muy amado. Dice, al que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Nos dio el Espíritu Santo, el cual, dice la Biblia, derramó Dios en nosotros abundantemente. Por favor, tengamos confianza en eso. Además nos dio sus promesas de su palabra. No necesitamos más. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros somos de Él, para Él y por Él. Repetimos ahora. Dice la Biblia, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esta frase es maravillosa, hermanos, porque en Él estamos completos. No necesitamos absolutamente nada. Mira lo que dice la Biblia. Le voy a permitir decir un pasaje maravilloso. Dice, ahora pues, ninguna condenación, ninguna preocupación, ninguna ansiedad indebida hay para los que están en Cristo Jesús. Y nosotros estamos en Cristo. Dios nos ha dado todo. Nos dio a su Hijo muy amado de los cielos, nos dio a su Espíritu Santo, nos da su palabra, nos da sus promesas, nos da su amistad, nos da su compañerismo, nos da su cuidado, todo. Lo que hace falta es que nosotros nos entreguemos a Él, eso sí es cierto, y que nos entreguemos por completo, y que lo hagamos en sacrificio vivo, porque Él vive, santo, porque Él es santo, agradable, impregnado todo esto de fe. Debemos aprender a negarnos a nosotros mismos y no obedecer con cuestionamientos. Nuestra obediencia debe ser plena. Y finalizamos, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Qué maravilloso es esto. No importa qué tan lejos nos vayamos, allá nos va a alcanzar la misericordia de Dios. No importa, hermanos, qué tan rápido corramos, nos va a alcanzar. Y ya les dije esto, hace un momento mencionaba que este asunto del bien y la misericordia es como si fueran dos agentes, dos guardaespaldas que andan protegiéndonos a nosotros. El bien, imagínense, bendito sea el Señor. El bien es un agente que anda con nosotros todo el tiempo. Fíjese, cuando pensamos en todo el bien de Dios, qué maravilloso. No tenemos entonces por qué angustiarnos, porque el bien nos va a seguir, nos va a acompañar. Y luego la misericordia, ¿sí? Si la misericordia de Dios está en nuestra vida y con nosotros, no tenemos nada, entonces, ¿por qué preocuparnos? Y decimos, ¿por qué? Acuérdense lo que dice la Biblia, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque, oiga, nunca, en todas circunstancias, nunca, no se olvide, nunca nos van a faltar. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Luego dice la Biblia también, bendito sea el Señor, cada día nos colma de bendiciones, dice el Salmo 68, 19. Dice la Biblia, pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Dios es paciente, nos ha cuidado, nos ha soportado y nos va a sacar adelante. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, decía el salmista, y también decía, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Donde quiera que vayamos, en todo lugar, tendremos la bendición de Dios. ¿En dónde? ¿En casa? Sí. ¿En nuestro negocio? Sí. ¿Con la familia? Sí. ¿En nuestro matrimonio? Sí. ¿Con nuestros hijos? Sí. Cuando andemos de aquí o para siempre. Hoy, hermano, Dios está en mi casa y está en su casa. Ahí disfrutamos del cuidado y disfrutamos de su bendición. Pero, ojo, no nos salgamos del corral. Como ovejas no nos salgamos del corral. No nos salgamos de su cobertura. Miren, mientras estemos bajo su cobertura, el pueblo de Israel en el desierto, ¿te acuerdas que iba en la nube? Iba la nube. Cuando la nube se movía el pueblo. No caminaban al revés, uno para allá. No. Se movía en la nube y para allá iba el pueblo. Se detenía en la nube, se detenían ellos.
Avanzaba la nube, así también. Mientras estemos bajo la cobertura de Dios, no nos va a tocar nada malo. Mire lo que dice. Cuando leemos esto y lo creemos, es maravilloso. Escuche, dice, cuando lo dice 1 Juan 5:18, y sabemos, y esto es algo que, déjeme decírselo para que no tenga yo ningún error al mencionarlo, pero menciona de manera muy maravillosa, dice así, sabemos, escuche, sabemos, usted debe estar persuadido, ¿es cierto?, que todo aquel que es nacido de Dios, hemos nacido, no practica el pecado. Atención, y dice por qué. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, a nosotros nos guarda, no temeremos mal alguno, Dios nos guarda, y el maligno no nos toca. Obedezcamos a nuestro buen pastor, no nos salgamos de redil. La Biblia hace, eso sí, la siguiente advertencia. Mas, si así no lo hacéis, si no obedecéis, he aquí, habéis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Hermanos, así como Dios nos promete que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de mi vida, en Números 32:29 dice, tu pecado te va a alcanzar. Jeremías lo dice de otra manera, tu maldad te castigará, y tus rebeldías te condenarán. Sabe y ve cuán malo y cuán amargo es haber faltado mi temor en ti, dice Jehová. Hermanos, y la última bendición dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios tiene un espacio para usted y para mí. Esto, hermanos, es transitorio, pero lo que nos aguarda es la eternidad con Cristo. Él dijo así, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Así le fue prometido al hombre que estaba a un lado en la cruz. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios ya tiene asignado un lugar para usted y para mí. Guardémonos fieles. Y Dios un día nos dirá cosas maravillosas y veremos todo esto en su presencia. Vamos a orar, hermanos. Les suplico que giremos nuestra frente. Oremos a Dios. Si ustedes observan, lo único que hacemos es citar la palabra de Dios únicamente. Que sea la Biblia la que guíe nuestra vida. Que sea su voz como buen pastor a la que atendamos y todo estará bien. Les suplico que inclinen su frente y oremos todos. Oremos. La Biblia señala algo maravilloso cuando Jacob hizo un voto. Él dijo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, en estos días diríamos nosotros, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi Padre, Jehová será mi Dios. Padre queridísimo, estamos transitando en un viaje que no sabemos cuánto vaya a durar. Pero en el inicio de este mes, domingo 5 de abril, te suplicamos, quédate con nosotros. Y concédenos la bendición y la fortaleza de que tomados de tu poderosa mano, continuemos avanzando en tu camino sin ningún temor. Te suplico que derrames en nuestros corazones ese amor que sobrepasa todo entendimiento, para que seamos también nosotros en Cristo Jesús capaces de compartirlo con todos los que nos rodean. Te suplicamos nos permitas conservarnos en salud y con la capacidad para desempeñar un trabajo y así nunca falte pan en nuestras casas. Por favor, amado Dios, que tu Espíritu Santo llene de felicidad y gozo nuestros corazones para que podamos disfrutar cada momento con nuestra amada familia en el calor de nuestros hogares. Te suplico, Señor, que tú calmes cualquier situación que quisiera levantarse en contra nuestra. Y te pido que la generosidad con la que tú has llenado nuestros corazones la podamos compartir con todos aquellos que por gracia nos concedes tantas cosas bellas para compartirlas con los menos favorecidos. Ayúdanos, Señor, lo necesitamos. En este mundo, Señor amado, de temor, de inquietud, de zozobra, no permitas que perdamos la fe. Queremos caminar contigo, Señor, en rectitud, en santidad, en obediencia, en consagración. Te suplicamos
Algo más, Señor. Por favor, bendice a los enfermitos. Toda esa gente que ha sido tocada por esta pandemia. Que protejas a los médicos, a las enfermeras. Que bendigas toda esa gente que está pasando por situaciones muy agudas. Y no permita, Señor, que a nosotros nos toque el mal. Cuida a las personas mayores. Protege a los adultos. Protégelos, por favor. Y concede la bendición, pues, a todos los médicos. Finalmente, Señor, sostén las economías de nuestros hogares. Da sabiduría al señor presidente y a sus colaboradores en la toma de decisiones. Bendice nuestro México. Bendice todas las naciones, incluyendo a tu pueblo Israel. Padre querido, en el nombre de tu Jesús te lo pido y por él te doy gracias. Amén, Señor. Amén. Que la paz de Dios sea con todos. Estemos al pendiente, hermano, de las noticias que lleguen hasta sus hogares a través de este día. Y una vez más, no tengamos miedo. Dios con nosotros. Bendiciones para todos. Gracias.